Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historias de Maestros, un capítulo más en el que vamos a descubrir la historia de María de Lourdes, una maestra que ha sido directora de primaria, estuvo trabajando en secundaria, en preescolar, y bueno, pues nos va a contar un montón de historias. Estamos en su hogar. Muchas gracias por darnos cabida aquí en este espacio. Está muy bonito, por cierto. Ay, muchas gracias. Bienvenida al programa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Darte las gracias también por invitarnos, muy emocionada porque historias hay infinitas. Sí, bueno, un poco antes de cámara estábamos platicando de que, pues, ahora el maestro hay que revalorizarlo, ¿no? Tratar de que vuelva a tener ese, pues, buen estigma, ¿no? Como esta parte de que antes al maestro lo tenían en una buena consideración. Y justo es a través de estas historias, ¿no? En las que pues se ve que hay una persona atrás, que hay sentimientos, que también hay miedos de los maestros, y pues hay que contarlos, ¿no? Sí, hay muchas historias. Los maestros a través de la historia han pasado desde ser reconocidos, queridos y recordados, como Lucio Cabañas, ¿no? Claro. Porque el maestro siempre tuvo un papel fundamental en los acontecimientos de las comunidades. Sí, y justo, o sea, en las grandes comunidades o en los estados o municipios ya grandes, pues el maestro siempre era bien visto, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poco de tu vida, ¿de dónde eres originaria? Del Estado de México. Tú eres del Estado de México. Uh-huh. ¿De qué parte? Porque el Estado de México es muy grande. Nezahualcóyotl, el estado más grande, el municipio más grande. Cuéntanos un poco de tu infancia, ¿qué tal te fue allá? Pues tengo una infancia un poco común o muy común. Soy hija de María de la Luz, quien tiene 10 hijos en la ciudad de Nezahualcóyotl. Ahora me pregunto cómo pudo con 10 hijos, ¿no? Antes era muy común eso, ¿no? Sí, por eso te Familias digo, grandes. muy común o poco común, porque aparte mi mamá tuvo 10 hijos y fui hija como yo les digo de lechero, ¿no? Mi papá es de Michoacán, entonces con él tengo 5 hermanos, entonces imagínate, super familia. Pero lo importante de todo esto es como infancia no determina destino, ¿no? Claro. Porque en ese entonces Nezahualcóyotl era una comunidad muy pobre. Mi mamá tuvo 10 hijos y su idea era que para cambiar de vida, de estilo de vida, tenías que estudiar. Entonces tenía en la cabeza como el estudio, ¿no? Y los 10 hermanos, los 10 fueron a la escuela. Oh, qué bien. Entonces yo siendo la octava hija, pues ya te imaginarás, ¿no? Yo tenía la idea de que en todas las familias, pues todos tenían que ir a la escuela, ¿no? No podría visualizar una familia sin que los hijos fueran a la escuela. Y bueno, me imagino que en esa época Nezahualcóyotl apenas estaba en crecimiento, ¿no? Era pues un municipio que estaba en pleno desarrollo, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco de eso, ¿cómo te tocó vivir? Sí, era pues calles y casas llenas de tierra, de lodo, láminas de cartón, a veces unas preconstruidas, ¿no? Con los tabiques encimados, pero sin cemento, con, te digo, palos y varillas. Pero había algo muy bonito, porque todas las infancias salíamos a reunirnos en la calle, ¿no? Claro, tienes muchos amigos. Exacto. Y es muy divertido porque jugar entre todo eso, ¿no? Es lo bonito porque hay acuerdos ya establecidos en el juego, ¿no? Y es ahí donde retomo siempre lo de ser maestra, ¿no? Porque en el juego no necesita haber un adulto que te diga esto se hace así o no, en el juego entre todos se regula, ¿no? Claro. Y hay reglas del juego. Y aparte en el juego aprendes, ¿no? Es una parte importante, ¿no? Haces comunidad. Claro. Uh-huh. Y cuéntanos, ¿qué recuerdas más de tu infancia, de esta parte? ¿A qué jugaban con tus amigos? Pues los juegos típicos, las coleadas, el avión, el cuadro, el stop, escondidillas, o sea, todos esos juegos maravillosos que ahora se juegan poco. ¿Jugabas con tus alumnos? ¿Les ponías algunos de estos juegos que tú viviste? Sí, prácticamente todos.
Y los disfrutaban, me imagino, los niños, ¿no? Ellos y yo también. Sí. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿estuviste allá todo el tiempo en Nezahualcóyotl, primaria, secundaria, bachillerato? Sí, hasta que entré al CCH, ya como casi ya para terminar, ya nos fuimos a vivir por Vaqueritos, pero... O más hacia el sur, ¿no? Hacia el sur. Cuéntanos, ¿en qué CCH estuviste? Oriente, CCH Oriente. Okay. Es de los más grandes, me parece, ¿no? Sí, y para mí fue como mi escuela de vida, parte de la familia y la calle. El CCH fue quien me formó todavía más de lo que ahora soy. Y bueno, además me parece que los CCHs tienen esta formación de un poco más de libertad, ¿no? Hay escuelas en donde todavía arropan un poco más a sus alumnos, ¿no? Pero los CCHs es como que, o sea, tú de alguna forma ya eres una especie de semiadulto y pues trata de comportarte como tal, ¿no? Sí, es maravilloso el CCH porque cuando yo iba, ahorita ya no, eran 4 turnos. Yo entraba a las 7 y salía a las 11. Pero nos dejaban investigar, nos mandaban a CEU, nos mandaban a los teatros, a las bibliotecas. Entonces era como autoformación también, ¿no? Claro. Porque eran pocas horas, no llevabas uniforme, no, para nada tenía que ir tu mamá, tú te hacías responsable de ti mismo. Y lo bonito fue que descubres esa autonomía, ¿no? ¿Qué opinas ahora de esta parte en la que, incluso en universidades, ¿no? Todavía los papás van a supervisar un poco a los hijos para ver cómo van, ¿no? Pero justo no, me parece que no tienen esta autonomía, ¿no? De ser responsables, ¿no? De sus propios actos, ¿no? Sí, es que apenas platicaba con unos chicos de química de cómo la educación, de acuerdo al sistema político, va formando a los estudiantes que posteriormente van a ser profesionistas o van a ejercer ya en la vida cotidiana. Y tristemente, durante muchos años se han generado personas poco dependientes y más dependientes de mamá y papá, incluso en las relaciones, ¿no? No pueden relacionarse del todo bien con sus compañeros por miedo, por rebeldía, por lo que quieras, porque son como los dos extremos. Por un lado, mucho cuidado, ¿no? Exagerado, que ahorita ya está catalogado como violencia también, y por otro lado, mucho abandono. Entonces, no lo veo bien porque es como si no dejaran crecer al joven, ¿no? Claro. Bueno, que lo hacen desde niños, ¿eh? Yo les decía a las mamás de la escuela, es como si lo tomaran de los hombros y el niño se quiere parar y no lo dejan pararse, ¿no? Se cansa y prefiere quedarse sentado. Sí, porque es importante que tengan errores, que se equivoquen, que, bueno, tengan sus propios aciertos también, pero que sean de ellos, ¿no? Uh-huh. A lo mejor como padres quieres, pues, tú, lo mejor para tus hijos, pero también está esa parte de dejarlos libres, ¿no? De que sean autónomos, ¿no? Sí, lo que pasa es que los medios de comunicación les han generado mucho miedo, ¿no? Que si bien hay violencia, sí la hay, ¿no? Y en lugar de salir todos a la calle, se guardan, ¿no? Y el pretexto, pues, para no dejar libres a los chicos. Y lo que no se dan cuenta los papás es que cuando salen a la vida salen con muchas limitaciones, ¿no? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, cuando van a buscar un trabajo, bueno, yo he visto niños o jóvenes que van incluso con su mamá a buscar trabajo, y cuando ya están a solas no tienen esa capacidad para desenvolverse, o lo peor, aceptan salarios y condiciones laborales terribles, ¿no? Pésimos, ¿no? Pero yo recuerdo cuando era CCHera, pues ya teníamos una ideología diferente, ¿no? Ya sabíamos que salir a buscar trabajo era porque ya tenías la necesidad de independizarte, pero también teníamos claro, o la mayoría principal de CCHeros, hacia dónde queríamos ir, ¿no?
Y yo veo que ahora los jóvenes, y no es responsabilidad ni los responsabilizo del todo, y tampoco generalizo, pero sí es una gran mayoría de jóvenes que están siendo sometidos y las mamás no se dan cuenta que ese mismo sometimiento de casa lo van a vivir afuera, ¿no? Sean hombres o mujeres, tanto en la pareja van a ser sometidos, tanto en el trabajo van a ser sometidos, ¿no? Sí, porque son aprendizajes finalmente, ¿no? Exacto. Están en ese proceso, pues, jóvenes a lo mejor de secundaria, bachillerato, de empezar a expresarse, empezar a ver cómo van a ser en un futuro, ¿no? Así es. Y esos aprendizajes después los llevan a una vida adulta, ¿no? Así es, o la otra es la visión de la educación, también ha cambiado, ¿no? Claro. Cuando yo iba al CCH desde la secundaria y tuve maestros medios rebeldones, tenía la idea, porque así nos hicieron crecer, de que cuando uno termina la carrera, pues tiene que ir al campo, ¿no? A regresar en conocimiento todo lo que tú aprendiste. Y los médicos, pues recuerdo que algunos iban a los pueblos o a los estados a trabajar, a hacer su servicio con la comunidad, ¿no? Y tenían como ese espíritu, o teníamos ese espíritu de transformar a la sociedad a partir de lo que estábamos aprendiendo, ¿no? Y ahora muchos buscan pues las ganancias, ¿no? Cuánto me deja ser médico en una comunidad y cuánto me dejaría ser cirujano plástico, ¿no? O los maestros, ¿no? Incluso el magisterio. El magisterio somos los más mal pagados, por ejemplo, sí. Pero si me voy a una escuela privada, y eso no son todas, algunas, o yo hago mi escuela, puedo tener más oportunidades, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí pues, entra esta parte de vocación, ¿no? En la que, o sea, el ser maestro, creo que definitivamente por cuestiones económicas, pues, o sea, no lo hacemos, ¿no? Porque me parece que podríamos estar mucho mejor remunerados, pero hay otras satisfacciones, ¿no? Esa parte de que uno decide ser maestro, pues, viene por una vocación, ¿no? ¿Cómo nació en tu caso esta vocación por ser maestro? ¿Qué estudiaste? Cuéntanos un poco de eso. Mira, yo estudié, después del CCH, me meto a estudiar psicología a la FE Zaragoza, pero en ese transcurso, después del sismo del 85, pues ves que se paraliza sí, todo, la ciudad, ¿no? Se paraliza, y la UNAM entra como en un periodo además que estaba lo del Congreso, lo de la huelga, todo estaba así como... Y en el sismo, el Pan para el Mundo le construye una guardería a las costureras que perdieron su trabajo, algunas murieron, y en el Metro Villa de Cortés, por ahí les ponen una guardería, y un bibliotecario del CCH, yo le había dicho que necesitaba ganar dinero, y me invita a trabajar ahí con las costureras. Fue una experiencia tan bonita porque tuve la oportunidad de conocer a Dolores Abiega. Dolores Abiega es una socióloga que se dedicó por mucho tiempo a la educación para comunidades vulnerables, ¿no? Y principalmente guarderías que ayudaran a las mujeres trabajadoras. Entonces, cuando ve lo del sismo, pues dice, aquí hace falta una guardería para las costureras, la ponen y nos dan formación. Pues tiene un equipo de pedagogos, había de todo, médicos, pediatras, pedagogas, cocineras, todo un equipo que nos dio formación para poder estar al frente de los niños, porque su teoría era que las madres eran las mejores educadoras, ¿no? Yo no era mamá, pero me sentía muy feliz ahí. Ese fue mi primer encuentro con niños. Yo tenía maternal, muy pequeñitos, y después me pasé a preescolar. Y fue maravilloso ver cómo este equipo tenía ese concepto de la educación muy pegado a la teoría de Paulo Freire, pero también al método científico. De hecho, el proyecto Nexahualpilli era un proyecto científico, ¿no? Y pues me enamoré, conocí a
Maruca Hernández, una mujer que canta para niños, y pues con sus canciones me enamoré de ella. Entonces, ¿Y les enseñaban cantando a los niños? Ah, sí, cantábamos, bailábamos, pero el principal aprendizaje era el movimiento y la música. Esa era la base. ¿Recuerdas alguna canción que nos puedas cantar? Sí, muchas, pero una de mis favoritas y que sigue siendo mis favoritas es la de Caracol. ¿Cómo va? Dice caracol, caracol. No. Caracol, 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 mira de frente al sol, sal de tu sombra, sal de ti mismo, no temas al amor. Eres chiquito, muy pequeñito, pero algo tienes para ofrecer, tu mano amiga, una ilusión, una esperanza en tu corazón. ¡Ah, qué bonito! Muchas canciones de Maruca que me atraparon y que yo decía, esto es lo que necesitan los niños para transformar su mundo, ¿no? Porque por un lado la educación te decía, los niños se tienen que adaptar, ¿no? Tienes que enseñar para que los niños se adapten a esta sociedad. Y acá en Nezahualpilli nos decían, no, los niños aprenden para transformar qué interesante. mundo, ¿no? Entonces era una filosofía completamente diferente. Yo dije, de aquí soy. Claro, porque finalmente son niños que aprenden y que finalmente van a ser adultos, ¿no? Y que pueden transformar, ¿no? Sí. Me imagino que por ahí va esta parte. Sí, desde niños ya transforman, ¿no? Entonces, entro a la facultad de psicología y sí, me encanta la psicología, pero dije, no, lo mío es la educación. Otra cosa. Me invitan a trabajar, además ya iba a ser mamá. ¿Cuántos hijos tuviste? Uno, la Leo nada más. Y ahí va a ser mamá en el 90, 5 años después. Y ahí en la guardería pues sí nos daban un apoyo, pero era más altruista el trabajo que me pudiera a mí ayudar a mantener un hijo, ¿no? Y me ofrecen trabajo en una de las maestras de ahí, ya trabajaba en el Estado de México y me invita a trabajar. Le digo, yo no he terminado la carrera, apenas iba como en el cuarto, creo que iba a entrar a 5º semestre. Y me dice, no importa, ya estás en la universidad, consigue una constancia y me voy a trabajar a otra comunidad todavía más marginada. Bueno, yo ni sabía que existía, hasta pensé que me estaban vacilando, ¿no? Y le pregunto a mi hermano, oye, me invitan a dar clases a Chimalhuacán, a Los Patos. Y le digo, ¿verdad que eso no existe? Dice, sí, sí existe, pero está muy feo, no vayas para allá, que no sé qué. Y bueno, en el 90 me decido ir. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando llegaste ahí? Te iba a decir esto, en el 90 llego con un bebé en brazos, recién, él nació en julio, en septiembre tenía 2 meses. Yo llegué a preguntar que de qué se trataba y de repente me dicen, toma, pon aquí al niño en un huacal, vente, tráetelo y va a ser tu salón, ¿no? Y yo dije, pero yo solo venía a preguntar, ¿no? Un salón de láminas, sin piso, todo pura tierra, y había como 35 niños llorando, mi hijo también llorando, y yo le decía a la maestra, no, yo solo vengo a preguntar, ¿no? No, ya quédate, ¿no? Y me dijo, no, aquí es ya. Entonces, pues me quedé ahí con niños. Como ya tenía la experiencia de la guardería, pues fue cantar y bailar y jugar con los niños, lo que yo sabía hacer. No, bueno, y también un poco retomando tus inicios, o sea, tu propia infancia en Nezahualcóyotl, porque me imagino que Chimalhuacán, estamos hablando a lo mejor de los 90, apenas también empezaba a crecer, ¿no? Entonces, compagina con tu propia experiencia, pero ahora ya en otro plano, ¿no? Dando la educación a esos niños cuando tú también eras niña acá en Nezahualcóyotl, ¿no? Ajá, y ya sabía jugar en esas condiciones y ya tenía pues un gran panorama de canciones y juegos que había aprendido en la guardería. Entonces no fue complicado, lo complicado era cuidar al niño. Eso fue un poco como lo complicado, ¿no? Y ya al otro día, ya una mamá de los
niños, me hace un trato que ella cuida a mi hijo y yo le dé clases a su hija, ¿no? Y así fue. Y es que también está esta parte de pues, compartir, ¿no? O sea, si la mamá te veía que pues, de alguna forma estaba sufriendo con tu propio bebé, tratar a lo mejor de ayudarte de alguna forma, ¿no? En la que tú también, o sea, voy a poner entre comillas, ayudabas a su hijo a su educación, ¿no? De hecho, ese fue el trato y ahí aprendí y esto que tú dices de que la comunidad quería al maestro, ¿no? Ahí yo me sentí súper libre para trabajar con los niños y la respuesta de los papás era maravillosa, ¿no? O sea, era gente muy humilde, pero siempre estuvo al pendiente de los niños, ¿no? Siempre queriendo participar en las actividades. ¿Recuerdas algo que hayan participado los papás? Sí, por ejemplo, yo traía la escuela de Nezahualpilli, ¿no? Y en Nezahualpilli los salones pues no eran los típicos salones de las mesitas, sino que el aula se dividía en rincones de trabajo. Era la casita, la biblioteca, el área de investigación y los materiales didácticos. Entonces recuerdo muy bien que les dije a los papás, necesito aquí que me ordenen todo como una casita, ¿no? Y cuando los veo ya habían construido una casita de madera, de verdad. Y yo dije, a ver, solo quería que ordenaran. Pero me sentí muy feliz porque dije, qué padre, ¿no? Y en la biblioteca ya habían hecho libreros de madera, si tú quieres, todos madera vieja y todo, pero ya habían hecho libreros. En el área de construcción habían metido maderas, fichas, palos de paleta, todo reciclado. Y pues sí, casi lloro porque yo dije, pues, ¿en qué condiciones está la gente y cómo transforman un espacio porque creen en lo que tú les estás diciendo, ¿no? Claro, y también un poco esta parte en la que a lo mejor a ti misma te inculcaron de pequeña, ¿no? Que la educación transforma, pues a lo mejor ellos también creían en esa parte, ¿no? En que a lo mejor vivían en esas condiciones, pero con educación podían transformarlo, ¿no? Sí, y lo vi porque hacíamos equipos, ¿no? Así, el equipo de la casita, porque era el que la iba a estar cuidando, el equipo de los que iban a vigilar que no faltara nada, ¿no? Y esos papás que trabajaron en equipo, algunos se hicieron amigos, ¿no? O las señoras decían, nos vamos a ir a desayunar a la casa de fulanita, ¿no? Crean comunidad también. Exacto. Y yo creo que eso era, para mí, cómo todos nos educábamos, ¿no? Ellos me enseñaban esa parte de cómo transformar las cosas. Y yo aprendía que sí es importante trabajar en equipo para hacer comunidad, ¿no? Que era parte de mi infancia y parte de lo que había aprendido con Lola Viega, ¿no? Que de eso se trataba. Órale, qué interesante, ¿no? Porque a veces, bueno, se tienen condiciones con los papás que a lo mejor son difíciles, ¿no? Económicamente para ellos, pero que hacen el esfuerzo para que sus hijos lo puedan disfrutar, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué bonito que fue eso. Sí. Y cuéntanos, ¿cuánto tiempo estuviste ahí en Chimalhuacán? Estuve 3 años. ¿Qué siguió después? Después de ahí me invitan unos amigos a trabajar en Lomas de San Isidro. Pero mi idea ya era, porque tenía una propuesta para trabajar en una escuela privada y estaba en que sí, que no, ¿no? Entonces me fui a San Isidro y no había nada. O sea, era un cerro lleno de vegetación, piedras. ¿En dónde es Lomas de San Isidro? En Los Reyes La Paz. Y una comunidad perdida, ¿no? Casas de cartón, de lámina de cartón negras. Todas las casitas eran techos, paredes, todo de lámina, todo de lámina. Y cuando llego, igual habían hecho una escuelita así con 4 salones, a flor de tierra, también. Y yo dije, no, o sea, yo no puedo trabajar aquí, ¿no? O sea, un sol terrible. Y les dije, me quedo mientras encuentran quién. Yo vengo a dar primero y segundo de primaria, porque nada más teníamos que tener grupos multigrado. Me quedo nada más mientras encuentran a una maestra de primero y segundo.
no había transporte, habías que subir. ¿Cómo llegabas? ¿Caminando? A veces sí, pero a veces los camiones de tepetate, porque había creo que todavía hay una mina de tepetate, subían a esa hora, entonces nos daban el ride los señores de los camiones. Pero cuando no pasaban, pues era subirte caminando. Me quedé porque los alumnos de primero y segundo, que eran mis alumnos, siempre se subían a una piedra muy grande para ver si yo ya venía. Entonces cuando yo ya iba subiendo, bajaban corriendo a recibirme. Y era así como, híjole, pues ya me enganché ahí y dije, bueno, un año y me voy, ¿no? Un año y... Pero era una escuela que no tenía reconocimiento, no tenía claves, no tenía nada. O sea, estaba apenas en formación esa escuela. ¿Y tenía ya los 6 grados? 4. Sí tenía los 6 grados, éramos 4 maestros multigrados. El de sexto creo que era el único que estaba solo. No recuerdo, pero yo daba primero y segundo. Sí, porque antes era muy común, ¿no?, que tenías que dar un par de grupos para completar... Multigrados. Sí. Y cuando se dan las claves, nos dicen que creen que ya están las claves, ya les van a pagar, porque sí era necesaria la escuela. Y entonces yo nada más termino el ciclo y me dicen, no. O sea, entonces, ¿este primer periodo no te pagaban o...? No nos pagaron hasta que nos dieron las claves. Pero cuando ya nos dan las claves... Qué vocación, ¿no? O sea, un poco justo lo que comentábamos hace rato, de hoy en día cuántas personas harían esto de... No lo harían. No lo harían, ¿no? No lo harían. Y en estas condiciones que comentas es bien complicado, ¿no? Ya tuve una experiencia. Sí, a mí me atraparon los chicos, ¿no? Yo tenía mi propuesta acá y sí fui unos meses a trabajar a la escuela privada, pues para sacar dinero, ¿no? Claro. En las tardes me iba a la otra escuelita y era el choque, ¿no? En la particular tenían todo y acá no tenían nada. Pero cuando me dicen, ya están las plazas, me dicen, ¿qué crees? Que te dejamos de directora. Y yo, no, si yo nada más vengo de paso, ¿no? Y entonces cuando me dicen eso, dije, ok, ya, no hay vuelta atrás. No me puedo ir, no puedo dejar a los niños así a la mitad. Te enamoraron, ¿no? Y entonces le dije a los papás, sí me quedo, pero tenemos que transformar la escuela. O sea, yo no puedo trabajar con paredes negras, oscuras. Y la gente hizo todo porque me quedara, ¿no? Entonces compraron bultos de cal y pintaron toda la escuelita de cal. La hicieron blanca. Y como en las faldas del cerro los camiones iban a dejar todo su cascajo, los papás bajaban, buscaban lo que servía y lo llevaban para la escuela. Entonces llegaron a hacer banquitas, mesas y... Bueno, al maestro de sexto hasta con pedazos de retacería de azulejo le pusieron piso. Lo demás era de terracería. Ajá, todo era terracería. Entonces, híjole, pues me iban ganando, ¿no? Así como que, pues sí me quedo, ¿no? Y así fue, me quedo otro año. Y ya después pónganle nombre a la escuela, ¿no? Pues decidí que se llama Antón Makarenko, porque en ese tiempo estaba leyendo un libro de las asambleas o las reuniones que Makarenko proponía en Rusia para que la comunidad trabajara, los padres trabajaran con los niños. Makarenko era un pedagogo. Entonces dije, pues que le pongan Makarenko. Y así estuve 3 años, ya el tercer año ya teníamos 10 grupos. 10 grupos. ¿Cuántos salones se construyeron cuando tú estuviste ahí? ¿O cómo fue esa transformación de la escuela? Así como pedimos las claves, también fuimos a pedir con los papás. Nos reunimos con los papás, nos fuimos a Toluca y pedimos la construcción de la escuela. Yo me fui de la escuela y todavía no. Lo que hicieron los papás fue que conseguíamos, te digo, del cascajo tabiques. Ellos llevaban por papá 5 tabiques o varillas, lo que tuvieran. O sea, fue de poquito que fueron haciendo cosas. Y yo gestionaba ante el municipio. Y entonces el municipio ya me empezó a dar bultos de cal, bultos de cemento, arena, y construimos salones prefabricados. Hubo una cosa que todavía me detuvo más ahí, porque te digo que todo era de lámina,
Y en unas vacaciones que nos fuimos, cuando regresamos, un día antes de regresar había habido un incendio. Habían quemado todas las casas, menos la escuela. La escuela no la quemaron, pero quemaron todas las casas. El ayuntamiento ya quería que la gente se fuera de ahí. O sea, fue provocado. Fue provocado el incendio. Entonces, cuando llegamos y nos llevan a los niños, o sea, las mamás, pues todas histéricas, ¿no? Con un dolor, pues sí eran casas de cartón, pero sí, es hogar, ¿no? Y los niños muy mal, porque la gente pues estaba preocupada por lo que pasó. Nadie se preocupaba por los niños, ¿no? Nos los fueron a dejar ahí. y pues fue escucharlos, ¿no? Escucharlos, que hablaran todo lo que tenían que decir. Y pues sí eran aterradoras sus experiencias, ¿no? Te decían mi pelota, mi muñeca, y mi perro, y cosas así que tú dices, ¿qué hago con esto, no? Porque a los maestros no nos preparan para eso, ¿no? Claro. Para el dolor de los niños, los problemas de los niños. ¿Qué hiciste en ese momento? Llamé a Lola, o sea, mi antigua formadora. Dije, aquí la única que me puede salvar es Lola y Maruca, que fueran a cantar, y Lola nos tuvo una plática con los maestros, nos dijo qué hacer, y ella fue como en 5 sesiones a trabajar con los niños. Y pura música y baile, no, nada de terapia, no, música y baile. Y ella nos instruía y nos decía, efectivamente, lo único que tienen que hacer es escucharlos, que lo expresen, que lo dibujen, que lo expresen corporal y verbalmente, y que lo dibujen. Porque una vez que salga ya lo van a ver diferente, ¿no? Y esta parte de que lo que se destruye se puede construir nuevamente. Entonces eso fue muy importante y muy bonito. Y de ahí pues ya no me podía ir, ¿no? Ya estaba bien. ¿Te atraparon ahí? Sí. Primaria me gustaba, pero no era lo que yo quería, porque en primaria, desgraciadamente, y en secundaria también, la preocupación de las autoridades son el número de contenidos que los niños pueden lograr, ¿no? Y contenidos, sin preocuparse en los demás factores, ¿no? ¿Cómo cuáles? Niños que no iban sin comer, ¿no? Niños que no se bañaban, no había agua, no había comida, no, iban sin comer, sin bañar, llenos de piojos, mugrosos, algunos descalzos. Y yo decía, ¿por qué la prioridad son los contenidos, no? Cuando había otras prioridades como el cuidado de sus hábitos, la autonomía, ¿no? Que el niño fuera autónomo en su autocuidado. Eso era muchas enfermedades también, estomacales y nasales. O sea, era como cuestionar al sistema, ¿no? ¿Por qué siempre la prioridad son los contenidos cuando la infancia está padeciendo de otras cosas, ¿no? Los niños acaban de pasar de un incendio y antes, en aquel entonces, pues te pedían por mes, el niño ya debe de saber de la A a la J, ¿no? O sea, palabras por mes. Y ya debe de sumar y restar. Cuando los niños andaban en otra. Y era difícil porque tienes que cumplir, una vez que ya eres una escuela oficial, tienes que cumplir con toda la burocracia, ¿no? Entonces era un poco complicado, aparte de que estábamos peleando porque nos dieran bancas, porque nos construyeran salones. ¿En qué se sentaban los niños, por ejemplo? Había niños, pues, mejorcitos que llevaban su sillita, ¿no? Pero otros, pues, los papás hacían, con tabiques y tablas, hacían las bancas o las mesitas, ¿no? Y otros, pues, sí llevaban su mesa. Un poco improvisado, ¿no? Algunas cosas. Una situación complicada, ¿no? Para todos. Sí, muy, muy complicada, pero bonita. O sea, claro, entre todo eso feo que te digo, había una comunidad, ¿no? Éramos siempre, porque eso nos enseñó Lola. Yo siempre les dije, yo soy Lulú. Y todos los niños, hasta que el día que me fui, me conocen como Lulú, nunca la directora. Si alguien me decía directora, yo le decía, ¿qué alumno? Entonces,
siempre fui Lulú para ellos. Y pues sí era complicado, pero esa parte de comunidad era lo que nos ayudaba a construir nuevas formas de enseñar a los niños, ¿no? De transmitir o de compartir el conocimiento. Sí, porque tenían, o sea, de alguna forma su propia autonomía, ¿no? En la que si bien pues podías pedir recursos, si no llegaban, pues ellos resolvían las cosas, ¿no? Así es. Y nosotros aprendimos de ellos, ¿no? Por ejemplo, a cuidar el agua, pues te daban cátedra de cómo cuidar y reciclar el agua, ¿no? Sí. De construir una casa con palos y eso. O sea, te daban cátedras ahí, ¿no? Pero tú les enseñabas otras cosas. Claro, se complementaban. Entonces, éramos una comunidad que aprendíamos los unos de los otros, ¿no? Entonces yo creo que era una parte muy bonita. Y decidí ya no estar con la primaria precisamente cuando llegan ya a construirla, ya el municipio provisionalmente, ya paredes de tabique, no la oficial porque era a ras de suelo, no había cimientos ni nada, sino ya construir aulas más decentes. Yo dije, ya no tengo nada que hacer aquí, o sea, ya dieron el paso. Y las mamás de la comunidad me dicen, ayúdenos a construir el preescolar, maestra. Si ya construyó la primaria, ayúdenos con la preescolar y la secundaria, ¿no? ¿Y te quedaste ahí mismo? Y les dije igual, construimos el preescolar y me voy, ¿no? Y sí, construimos el preescolar igual, sin nada. O sea, de hecho era una barranca. Y nos dicen, ya no hay espacio, les toca la barranca. O sea, lo que querían era que yo me fuera, ¿no? Entonces les dije, pues en barranca construimos. Y... Oye, pero ¿tú en ese entonces estabas viviendo todavía en Nezahualcóyotl? Sí, pero ya independiente. ¿Cuánto tiempo hacías de ahí para llegar a tu escuela? Una hora, porque me iba a Guelatao y de Guelatao pues era hasta La Paz. O sea, tampoco, o sea, para ti misma no era tan... O sea, tenías tus propios problemas dentro, o sea, escolares, académicos, pero para trasladarte pues tampoco estaba como tan cerca, ¿no? No era muy cerca, pero era muy caro. El transporte en el Estado de México es... Sí, siempre ha sido caro. Sí, es caro. ¿Y en ese entonces ya estaba el metro hasta La Paz? Ya. Bueno, también te ayudaba un poco, ¿no? Sí, ya estaba. Cuando construimos el preescolar, pues sí, era primero antes no había preescolar y solo había un maestro, ¿no? Me acuerdo que un amigo que me recomendaron, un hombre grande, pero con una voz muy bajita. Y entonces los niños no le hacían caso, se le echaban a correr y ahí andaban. Digo, no los corretees, ellos van a regresar. Yo me imaginaba a Gulliver ahí. Y decidimos poner unas aulas también de cartón y eso. Pero lo impresionante fue, te digo, era una barranca y los papás me decían, no se preocupe, maestra, si la hacemos en 3 niveles, ya no va a parecer barranca. Entonces esa barranca la convirtieron hicieron 3 niveles y ahí construimos nuestros primeros salones, 2 arriba y 2 hasta abajo. Y en medio era como el patio. Y fue muy bonito porque toda la comunidad participó, tuvieran hijos o no tuvieran hijos. O sea, los papás de la primaria iban a apoyar. Y había gente que decía, yo ni tengo hijos, pero a lo mejor voy a tener y quiero que vengan aquí, ¿no? Y empezaron a construir la escuela. Me acuerdo que hicieron una barda, para que los niños no se salieran, una barda de puros palitos, ¿no? Yo dije, bueno, los niños entraban por ahí. Pero era muy bonito porque, por un lado, las maestras, ya había más maestras, éramos 3, nos las pasábamos sábado y domingo en formación, ¿no? Estudiando. Pero este preescolar ya era como medio oficial o... No. Empezamos igual como la primaria. ¿Y entonces cómo les pagaban? No nos pagaban. Otra vez era un poco comunitario. Los papás a veces nos llevaban un taco y así, ¿no?
Y a las maestras pues habría que darles formación, entonces les daba formación a las maestras, pues, estábamos peleando por el reconocimiento en Toluca, marchas, mítines, y aparte era trabajar con los niños. Oye, aparte de por La Paz a Toluca son como que unas 3 horas, 4 horas, ¿no? Está retirado, ¿no? Imagínate, si íbamos con los papás, pues era irnos en micro. Aparte de retirado, el gasto que implicaba ir a Toluca, ¿no? Es cuando quieres algo, luchas por ello, ¿no? Sí. Cosa que ahora me parece que ha cambiado mucho este rol, ¿no? En el que, en lugar de que apoyen al maestro, pues como que siento que a veces es un poco lo contrario, ¿no? Sí, cuando las colonias se van urbanizando, se piensa que el maestro es el que lo tiene que hacer todo, ¿no? Que las escuelas son depositarios, te dejan allá al niño y tú tienes. Encárgate de todo, ¿no? Ajá, ¿no? Y que todos los factores externos no influyen en el conocimiento. Y además el nivel de vida de la gente que va poblando ya es diferente, ¿no? Gente que va de la ciudad a conseguir vivienda ahí porque es más barata, cree que el maestro, el director tiene que darlo todo, ¿no? Y ellos nada más te hacen el favor llevándote a su hijo, ¿no? ¿Y qué pasó en esta parte? Al final sí les dieron el reconocimiento. Logramos todo, logramos el reconocimiento, logramos el pago de las maestras, tuvimos escuela provisional. Me gustó siempre gestionar, yo era directora y aparte tenía grupo. Y aparte tenía 2 direcciones, en la mañana y en la tarde. En la mañana ya no tenía grupo, pero en la tarde tenía un grupo multigrado. O sea, éramos todólogas. Aparte no había conserjes, no había nadie. ¿Cómo hacían el aseo entre todos? Los papás se organizaban. Bueno, organizábamos a los papás y un mes a cada grupo, este mes a ti, y ya cada maestro organizaba a sus papás. ¿Y cómo viste la respuesta de los padres hacia ese tipo de cosas? Al inicio muy bonita porque pues, siempre estaba bonita la escuela, ¿no? Entonces sí hubo respuesta. Ya en los años posteriores fue cambiando. Lo entiendes porque las madres pues tienen que irse a trabajar. La sociedad fue cambiando, entonces ya las madres y padres se tenían que ir a trabajar y entonces ya no había la misma participación y cambiamos a que ellos pagaran al conserje. Se contratara un conserje y ellos lo pagaran y ellos felices. Porque el gobierno del Estado de México no paga conserjes. Son pocas las escuelas, contadas las escuelas que tienen conserje pagado por el gobierno. O sea, la mayoría son los padres de familia que pagan. Los que pagan los conserjes. A las secretarias, principalmente en básica, solo pagan a maestros. Porque bueno, se tiene un poco, hay que dar una cuota al inicio del ciclo escolar para todo este tipo de gastos, ¿no? Y muchos padres de familia se quejan de que las cuotas son muy elevadas, pero se paga todo esto, ¿no? Fíjate que ahí yo nunca tuve un problema con eso, ¿eh? O sea, se les pedía anualmente, antes de irme todavía cobrábamos 150, entonces imagínate, cobrábamos 20, 30, 40 hasta llegar a 150. Después de 25 años llegar a 150, o sea, nunca se les cobró mucho. Lo que hacía era gestionar, les enseñé a gestionar. Vámonos a la fábrica de tabique, vámonos a la fábrica del Pascual Boy, vámonos a donde fuera a pedir recurso. Y al municipio que cumpliera con sus obligaciones, porque dentro del municipio existía algo que era el ramo 33 y existe en todos los municipios. Y ese ramo 33 es un presupuesto que se tiene que gastar en varias cosas, entre ellas educación, ¿no? La construcción o reparación de escuelas. Y pues nunca veíamos nada del ramo 33, entonces yo me tuve que documentar y saber cómo se mueven las autoridades, charara. Y con los papás íbamos ya directito. Queremos dinero del ramo 33, ¿no?
O los niños están en una barranca, si algo les pasa, si algo llega a ocurrir, va a ser responsabilidad de ustedes. Los niños están enfermando, no hay agua, si no nos llevan agua, como ya éramos oficiales, su obligación es llevar agua a las escuelas. Si algo pasa, o sea, todo el tiempo responsabilizándolos de lo que les tocaba hacer y no hacían. Entonces eso evitó que los papás tuvieran que desembolsar mucho dinero, porque pues todo lo obteníamos a base de gestión. Y nunca tuve un problema, ¿no? Y jamás manejé dinero, o sea, siempre tenía una persona que se encargaba de eso. Que se encargaba, las tesoreras, ¿no? Y fue muy bonito porque esa escuela, de ser esto que te digo, una barranca, construimos una escuela bonita. Me acuerdo que nos donaron un columpio, una resbaladilla y unos sub-y-baja y cosas que los niños no tenían acceso a ello. Bien. O sea, básicamente ya construiste 2 escuelas, ¿no? Ajá, construimos 2 escuelas y ya después me fui informando que el gobierno federal y estatal dan presupuesto de acuerdo a los proyectos que tú metas, ¿no? Escuelas de calidad, no recuerdo ahorita todos los nombres, ¿no? Y entonces empecé a meter proyectos. El primer proyecto que logramos fue que se construyera un salón, un aula ya como debe de ser. El ayuntamiento la construyó. Posteriormente el gobierno estatal construye ya 3 aulas con sus baños, su dirección ya como debe de ser. Respetó cómo teníamos dividido, hizo el patio, puso cisterna y fosa séptica porque no había drenaje ni agua. Después una organización de la federación que se llamaba 1000 aulas, 1000 escuelas. De ahí sacamos otras dos aulas y la escuela quedó maravillosa. Después en esto de los programas, como escuelas de calidad, que era un programa, me metí y resulta que te daban dinero, ¿no? Y pues que 100,000, que 200, que 300. Y pues empecé por hacer un área de juegos. Yo decía, quiero un área de juegos, de esos juegos maravillosos que yo los veía en el McDonald's, ¿no? Así que tenían sus resbaladillas. Sí, toboganes y cosas así. Entonces, pues no descansé hasta que no lo pusimos, ¿no? Pusimos un área de juego tan bonita. Y luego dije, bueno, nos hace falta, porque siempre trabajábamos en actividades acuáticas en marzo, que era el calorón. Empezamos con que las mamás llevaran una cubetita de agua y pues ahí jugaban a mojarse y todo. Luego compré piscinas de plástico, pues se rompían. Luego mandé a hacer unas de fibra de vidrio y esas sí nos duraron. Pero como el sol era tan fuerte y luego el terregal, dije, no, ellos merecen un arenero con chapoteadero. Y entonces hicimos una casita, con ese dinero mandamos a hacer una casita hermosa y ahí pusimos el chapoteadero y el arenero. Y entonces los niños pues eran muy, muy felices. Claro. Les cambiamos mesas, les cambiamos sillas, les hicimos áreas así como la célula, pero un poco diferentes, y una biblioteca. Entonces todo esto fue conjunto con maestras, comunidad, y fue una escuela que la gente quiere mucho hasta la fecha porque la construyeron, te digo, participó toda la comunidad. Ahora entran nuevas maestras, nuevas generaciones de vecinos, algunos ya son nuestros alumnos. Antes de irme tenía ya muchos alumnos papás. ¿Y cómo los ves, no? O sea, ya no le puedo decir señora, si era Juanito, Teresita, Jessica, pues yo le sigo diciendo Jessie, y lo bonito es que ellos me siguen diciendo Lulú, ¿no? Entonces, pues aprendí que la educación es eso, ¿no? La educación es construir comunidad, la educación es
buscar por todas las formas que lo que el niño construye ahí con su maestro pueda irse a otros lados, ¿no? Fíjate que acá en el canal tenemos una sección que se llama Lo que callamos los maestros. Y justo viene muy a relación con lo que comentas, porque es que nos cuentes algo que tú creas que se puede cambiar o modificar, o que haya, o sea, en este sentido, algo que nos puedas comentar. Creo que hace falta darle más libertad al maestro. O sea, nadie sabe más que el maestro. O sea, porque el maestro es el que vive todos los días con los alumnos, todos los días. Él es el que construye, él es el que busca las estrategias de cómo relacionarse con ella, los acuerdos con ellos. Y la burocracia, o sea, el maestro ya no está pensando en los niños, está pensando en que tiene que hacer la planeación, la evaluación, el registro, que va a venir la directora, que va a venir el supervisor, que tiene que cumplir ciertos contenidos. Con la nueva escuela mexicana, que es muy parecido al proyecto Nezahualpilli, de hacer comunidad. Sin embargo, como es un proyecto nuevo, los maestros están llenos de trabajo, porque tienen que ahora aprender, ¿no? Cada que hay un sexenio, cambian cosas. Cambian los planes y programas y el maestro tiene que aprender cómo implementar esos contenidos ahora. Lo que no se dan cuenta es que eso los absorbe tanto que dejan parte de su vida y los alumnos pasan a segundo plano. Claro, la burocracia entonces sería cambiarla, ¿no? Quitarla. Y que le den libertad, que confíen en el maestro, ¿no? Que lo consulten más, porque no lo consultan. Normalmente quienes hacen los planes y programas son gente de escritorio, no son maestros de a grupo. Y por ejemplo, ahorita en la Secretaría de Educación con Delfina, ¿no? Cuando fue secretaria de Educación Delfina, ella fue maestra de un municipio muy cercano al de nosotros. Ella conoce toda la educación del Estado de México, cómo muchas de las cosas del mantenimiento de las escuelas las pagan los papás, cómo no hay conserjes con los papás, cómo falta mucho para las escuelas del Estado de México, y sin embargo nos tachó de flojos, de irresponsables en la pandemia, ¿no? Nos dio muy mal trato Delfina, si ya de por sí Lorete Mola nos había puesto por el suelo con sus documentales, ¿no? Y hay un fulano de TV Azteca que también todo el tiempo está poniendo en duda al maestro. Son golpeteos, ¿no? Políticos. Que el maestro, bueno, y por otra parte, el PRI en el Estado de México tuvo controlado al magisterio, ¿no? Tuve un maestro de educación física que me decía, es que mi plaza somos del PRI porque el PRI nos contrata, ¿no? Yo le digo, no. O sea, ¿cómo ya llevaban adherido al partido? Porque quien los contrataba era por compadrazgo, por X motivo, ¿no? Y los volvió maestros muy de compadrazgo, ¿no? O sea, no me importa lo que hagas si vas a trabajar. O por ejemplo, al maestro de educación física lo llamaban a que les ayudara a poner sillas porque iba a ir un candidato, ¿no? Maestro, no va a venir a dar clase, no, es que los del partido me piden que vaya. No, pues le voy a poner falta, ¿no? No me puede poner falta porque está justificada, ¿no? Entonces generaron un magisterio en el Estado de México muy de compadrazgo. Y es muy triste, ¿no? Si no bien todos, es una minoría, esa minoría pues es la que opaca. Se contamina, poco, ¿no? Uh-huh. Pero en mi zona escolar habíamos como 24 escuelas. La creatividad y la entrega de las compañeras directoras es sorprendente. Las educadoras tienen mucha pasión por su trabajo. Y todas comentábamos lo mismo, ¿no? Yo ya tenía este plan,
pero ahora con esto lo tengo que quitar, ¿no? Entonces, sí es complejo, ¿no? O las políticas públicas también. Antes de la pandemia, es como 1 o 2 meses antes de la pandemia, nos llegó una circular que decía que ya no podíamos tocar a los niños, ni abrazarlos, ni acercarnos a ellos, ni estar ni un momento a solas con ellos, ¿no? Entonces era el terror, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando un niño de preescolar llega y lo primero que hace es abrazarte, ¿no? Para muchos somos el consuelo, somos la parte afectiva que no conocen en otro lado. Si no para todos, sí para algunos. Y bien curioso porque llega la pandemia y nos habían prohibido todo lo de los de estos grupos de internet, que no hiciéramos grupos de WhatsApp. Era una campaña, ¿no? Por esto del ciberacoso. Entonces dijimos, híjole, pues quitemos todos los grupos, y no sé qué, empezó el pánico ahí. Se viene la pandemia y nos dicen, hagan grupos. O sea, sí, los maestros estamos así como a la política, ¿no? Si este presidente viene con esta idea, eso es lo que hay que hacer. Si este viene y no nos pregunta, ¿no? ¿Qué necesita tu escuela? ¿Qué necesitan los niños? Fíjate que un poco lo que les pasó a estos chicos, ¿no? Cuando se quemó su comunidad de alguna manera, y lo que los recomendaban era escúchenlos, ¿no? Porque escuchar siempre está bien. Y pues justo es lo que ahora tú dices, ¿no? No los están escuchando ustedes, ¿no? Como maestros, bueno, nosotros en general como maestros, y toman decisiones muchas veces sin saber las circunstancias en las que están, ¿no? Uh-huh. Eso es un muy, muy buen motivo, me parece, que ojalá y se pueda dar, ¿no? El que escuchen al maestro para que se puedan tomar decisiones, ¿no? Porque él es el que está enfrente de esa batalla que estamos librando día con día, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que las autoridades locales, porque una cosa es la federación, ¿no? Lo que manda la SEP, y otra cosa son los estados, que las autoridades de educación estatales o locales se acerquen, claro, ¿no? Se acerquen a lo que viven los niños, a lo que viven los maestros y a lo que viven los padres de familia. Pues muy, muy bien, esa parte ojalá se pueda dar, ¿no? Fíjate que también tenemos por acá otra sección que se llama El Chismecito, y bueno, pues consiste un poco en que nos cuentes alguna anécdota que te haya pasado, pues imagino que debes de tener muchas, algo diferente, algo pues poco común tal vez, o algo que nos quisieras comentar. En la escuela había como esta parte de que todos los días había asambleas y todos los niños participaban, se escuchaban, pero también denunciaban, ¿no? Y cuando algo pasaba y había una inconformidad que la maestra no podía resolverles, iban a la dirección. Entonces seguido tenía niños, ¿no? Pero en una ocasión llegaron como 4. Dice la maestra, es que están en un conflicto y no puedo con ellos, ¿no? Así déjame, ¿no? Yo dije, se pelearon, ¿no? Y no, el conflicto que llevaban es que él dice que las cebras son blancas con rayas negras, y yo digo que son negras con rayas blancas. Y yo dije, estos niños están filosofando, ¿no? Y pues ya empezaba, no, es que sí, porque yo vi, no, porque mi papá. Entonces tenían ese debate de cuál era la realidad de las cebras. Y yo dije, ¿y cuál es? ¿Cuál es, no? Y los dejé que debatieran, ¿no? Y llevaban su porra, ¿no? No, si él tiene razón, ¿no? Y ya al final, pues no querían llegar a ningún acuerdo, y les dije, ¿qué les parece si lo investigamos? Ahí tenía en la dirección mi computadora, y ya lo vieron y no estuvieron de acuerdo y con lo que decía el documental, y le digo, ¿y qué tal si para ti son negras con rayas blancas y para ti blancas con rayas? Ah, bueno, pues así sí. O sea, me di cuenta a qué nivel estaban llegando los niños, ¿no? Pues es un nivel de profundidad de pensamiento muy interesante, ¿no? O sea, a pesar de que son pequeños, o sea, esto ya es debatir a un nivel diferente, ¿no? Sí, y ahora que fueron los chicos estos de ciencia,
eso me decían, es que las preguntas que hicieron, ¿no? O sea, no te lo esperas de una comunidad como esa, que los niños tengan ese nivel de discusión, ¿no? O sea, es como decir, ya no me necesitan, ¿no? Ya me voy tranquila, me voy feliz, porque ellos ya lograron, ¿no? No solamente las maestras, sino ellos mismos, y por ende las mamás van a exigir ese nivel, ¿no? Oye, ¿a qué crees que se deba esta parte de, o sea, que puedan llegar a tener estos niveles de discusión? Y por otro lado está justo la contraparte, ¿no? En la que tantos equipos electrónicos, el uso de celulares, el todo día estar viendo videojuegos, pues se va completamente al otro extremo, ¿no? En el que pues ya no se piensa tanto, ¿no? Simplemente se ve lo que está en las pantallas, ¿no? Pues mira, yo tengo la creencia de que en las escuelas tenemos que hacer algo con el maestro también, ¿no? Porque siempre les dije a mis compañeras, la visión que yo tenga del mundo es la que voy a difundir, ¿no? Si yo creo que los niños son capaces de construir y reconstruir su mundo, pues tengo que creer en ello. Si yo no creo en ello, no va a ser posible. Y las maestras en la escuela no podían ponerle música a los niños comercial, ni bailes comerciales, ni cuentos de Walt Disney, no porque estuvieran prohibidos, sino porque eso los niños ya lo conocían, eso ya lo conocen en casa, en la tele. Yo como maestro, ¿qué le voy a dar aparte de lo que ya existe? Ajá. Entonces tengo que actualizarme, tengo que buscar. La ciencia y la música clásica no es solamente para una élite, es para todos. Entonces, ¿qué hacía? Pues les llevaba danza, les llevaba ballet, les llevaba científicos, llevé alguna vez, teatro. Y a las maestras las invitaba, ¿no? Siempre les platicaba, fui a ver esta obra, leí este libro, leí esta revista, conseguí este cuento. Les hice una colección de música, ¿no? Música no comercial, Putumayo con la mejor música infantil del mundo, Maruca, Los Hermanos Rincón. O sea, primero lo tengo que creer yo como maestra, que para transformar el mundo tengo que dar algo más, ¿no? Y eso fue lo que hice con mis compañeras. Las llevaba a diplomados de matemáticas, por ejemplo, en la UPN, en la Normal Superior. Ahí hay muchas cosas bonitas y fuimos, no las llevé, las invité a ir a tomar congresos, diplomados de matemáticas, a todo, hasta talleres de plastilina, de papiroflexia. Claro, porque en algún momento te sirven. Porque tienes que darle algo más al niño. Uh-huh. Si yo como maestro les pongo quebradita en un festival de Día de las Madres, pues está chida la quebradita, ¿no? Pero ¿cuándo van a conocer algo más? ¿No? Si yo todo el tiempo les hablo, niñitos, en diminutivos, la tacita, la cucharita, la mochilita, ¿cuándo les estoy ayudando a construir y reconstruir su lenguaje? Y el lenguaje va ligado al pensamiento. Entonces, sí, y por eso las normales y algunas escuelas solo enseñan contenidos. Y cuando el maestro se enfrenta ya al grupo, pues enseña lo que sabe, lo que escucha. Enseña la música que escucha, pone los bailables que ve o lo que baila. Uh-huh. Y no todos, porque hay muchos maestros que construyen. Les llevaba pequeñas lecturas, no los librotes de vez en cuando. Mira esta lectura, ¿no? De Freire, principalmente. Películas, animarlas a ver cine. O sea, como de todo un poco, ¿no? Para crear un bagaje cultural, ¿no? Porque eso es lo que vas a dar. Si no lo tengo, no lo puedo dar. No lo puedo dar. Ay, qué interesante. Y pues ojalá también que los maestros que por acá nos vean traten de ponerlo en práctica, ¿no? Sí, es que como tú decías al inicio, es una profesión que
que tiene que salir del corazón. Claro. O sea, de tú creer que esos niños no son el mañana, son el hoy. O sea, desde niños ellos pueden contribuir, pueden transformar desde ahorita. Pues Lulú, muchas gracias por esta plática. Ya casi estamos por llegar al final. Y quisiéramos que nos des algunas palabras finales, alguna reflexión final o algo que nos quieras comentar para ir terminando esta plática. Que hay dos tipos de comentarios que hacen, ¿no? Unos que hacen los medios de comunicación o algunas autoridades, no todas, nuestros jefes, directores o supervisores, que nos hacen sentirnos hasta el suelo, ¿no? Que tu plan está mal, tu evaluación no cumple los requisitos, estás reprobando muchos niños. Esa es una, y a esa no hay que hacerle tanto caso. Y hay otra, que son nuestros alumnos, ¿no? Que te ven con cariño, que te ven con amor, que los ves crecer. Tengo alumnas que ya son abogadas, médicos, maestras, y que esa es la otra cara del magisterio, ¿no? El ver a tus alumnos transformando y que aprendieron esa parte de autocuidado y que amorosamente salen a la calle a dar lo que saben, ¿no? Entonces, quedarse con esta y a esta no darle tanta importancia, porque al fin y al cabo ellos no saben tanto como uno, como maestro, ¿no? Claro, revalorizar al maestro de alguna forma, ¿no? Pues fíjate que por acá también tuvimos una plática con otra maestra que me da un poco la impresión que es muy parecida a lo que nos cuentas, porque crece también en un ambiente del Estado de México, en una zona pues económicamente con carencias, y que después ella por gusto empieza también a estudiar para maestra y construye también una escuela. Me parece que no es fácil y que las mujeres también antes todavía era mucho más difícil, ¿no? que pudieran pues sobresalir en algunos aspectos, porque había pues ciertas pues, cuestiones sociales, ¿no? Tal vez, y que nos damos cuenta de que hay un montón de mujeres exitosas y que ustedes son el ejemplo de ahora, ¿no? Para otras mujeres que sigan pues, llevando a cabo, ¿no? De todos estos éxitos. Y pues por acá les voy a dejar el enlace para que vean la historia de la maestra Margarita. Es también muy interesante, espero que pues lo puedan ver, okay, y que nos podamos empapar de todo esto, ¿no? Pues sí. Muchas gracias, Lulú, por todas estas palabras. Gracias a ti. Espero que también hayas disfrutado con esta entrevista, sí, y tanto como nosotros. Recordar es muy bonito. Sí. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias también a ustedes. Chao. Y pues nos vemos la próxima. Hasta luego.